13ª semana. Miren que estamos a poco semana de culminar ya el curso. Y he visto muy buenas notas en el examen, hasta 20 he visto, así que felicitaciones a los que han sacado 20. Bueno, los que han aprobado también igual, pero obvio que el que más se esfuerza consigue más réditos. Entonces el día de hoy vamos a ver un tema también que es muy importante, que es el aparato urinario, ¿no? Vamos a ver tanto lo que es la anatomía como la patología, ¿no? Volvemos nuevamente a las técnicas inicialmente de imagen, que son las más importantes, como hemos visto en los diferentes aparatos o sistemas, y en este aparato, pues, la técnica más importante es la tomografía computada, ¿no? Sigue siendo hoy por hoy, sobre todo conocido comúnmente, ¿no? Ya en la práctica clínica, el famoso uroten, ¿no? La urotomografía. De igual manera, pues, la ecografía también es una técnica muy valiosa, como ya siempre les he mencionado, ampliamente disponible, excelente para ver patología litiásica o igualmente todo lo que es patología infecciosa o inflamatoria. Y también vamos a agregar ahí las técnicas de medicina nuclear, como el caso del radiorenograma, ¿no? Lamentablemente en la clase no hay un estudio, pero es importante que ustedes también pues, conozcan, por lo menos mencionar que esta técnica hoy sigue siendo no solamente muy útil en patología obstructiva, donde sigue siendo la técnica de elección, no olvidarse si uno sospecha patología, ya sea por cálculos, neoplasias, la misma hidronefrosis, como vamos a ver más adelante, patologías, pues el radiorenograma, que se llama radiorenograma, que es una técnica propia de la medicina nuclear, sigue siendo una de las técnicas de imagen de primer orden, ¿no? Igualmente la resonancia magnética, básicamente lo utilizamos pues, en pacientes pediátricos, ¿no? No hay una indicación puntual de primer orden en caso de la resonancia magnética. Entonces vamos a empezar primero, siempre un poco haciendo una revisión, digamos, no muy detallada de lo que es la anatomía radiológica, ¿no? No olvidarse, pues, que el sistema urinario, ¿no? Comprende no solamente los riñones, ¿no? Los uréteres, que no se olviden, están en localización, pues, en el retroperitoneo, a diferencia que la vejiga y la porción, pues no se olviden que los uréteres tienen una porción que se aloja en el retroperitoneo, pero también hay una porción, sobre todo la terminal, ¿no? Que son subperitoneales, conjuntamente con la vejiga, ¿no? Eso es una cosa importantísima para poder hacer igualmente los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y con ustedes, pues, lo que les mencionaba, ¿no? En este caso, la anatomía, pues, de los riñones, no olvidarse que son dos órganos pares, ¿no? Tienen simétricos, ¿no? En caso, pues, tienen un tamaño, como ven ustedes, de 12 por 5, pero ahí la literatura, la mayor parte habla entre 9 y 11 centímetros, ¿no? En sentido obvio vertical. Y obvio que eso también va a depender de la edad, ¿no? El peso, la talla del paciente. El riñón derecho, no se olviden también que se ubica normalmente más inferior que el izquierdo por la presencia, como ustedes saben, pues, del hígado, ¿no? Y por encima, ¿no? En los polos superiores, por no olvidarse también lo dividimos comúnmente para poder nosotros hacer la descripción o la caracterización de las lesiones, ¿no? El polo inferior y el polo superior. En el caso del polo superior, no se olviden que se ubican, pues, las glándulas suprarrenales. Otra cosa importante es que los riñones, como les mencionaba, se localizan en el retroperitoneo, están rodeados, siempre les digo, y no me cansaré, por tejido graso, ¿no? Básicamente en el espacio perirrenal.
Y esta está limitada, no se olviden, por la fascia renal, o también conocida como la fascia de Gerota, ¿no? Que es inclusive protectora, sobre todo yo que me dedico a ver neoplasias malignas, ¿no? También esto pues evita la diseminación ¿no? en este caso de las neoplasias, ¿no? En algunos casos hace que demore esta diseminación. Por eso que es importante esta fase, realmente cuando ya compromete la fase Gerota, ya estamos hablando pues ya de un T4, ¿no? O sea, T4 significa que ya el tumor tiene una alta posibilidad de verse ya diseminado ya inclusive a los ganglios. Por eso es importante cuando describe los neoplasias de riñón, describir también si hay compromiso de esta fascia, no, no olvidarse conocida como la fascia de Gerota. Igualmente está, como ven ustedes, formado por la corteza, la médula, y esto pues lo identificamos perfectamente con las técnicas de imagen, ¿no? Inclusive con la misma ecografía, ¿no? No hay necesidad de la tomografía computada, como ya les mencioné, es la técnica de elección, ¿no? Entonces ahí tienen algunas de las partes más importantes, ¿no? Miren, por ejemplo, la cáliz menor, nosotros sí lo podemos identificar con la ecografía, pero la papila no, ¿no? Porque eso es una de sus limitaciones. Pero hay una técnica, como vamos a ver más adelante, el famoso urograma excretor, o la urografía excretoria, que ha dejado de utilizarse por el hecho de que la tomografía tiene mejor resolución, no olvidarse, que sí puede, por ejemplo, identificar perfectamente la papila, ¿no? Igualmente ustedes tienen el cáliz mayor, que generalmente es formado por dos cálices menores, la pelvis mayor, ¿no? Que ustedes ven que es la confluencia de los cálices mayores, ¿no? El seno renal, que lo van a ver ustedes de una ecogenicidad mayor respecto a la corteza y la médula, tiene una ecorefringencia también he visto que en algunos casos el doctor lo considera en los exámenes ecorefringencia, pero hemos dicho que la terminología básica es ecogenicidad, ¿no? Igualmente la pirámide de Malpighi, que es básicamente pues la médula, observen, ¿no? Que es un poco más central, la columna de Bertin, que está entre las pirámides, la cortical, que tiene también una ecogenicidad ligeramente, pues, muy ligera respecto a la ecogenicidad, y el 8 que viene a ser pues, la unión pelvic-ureteral, que como ustedes saben, son, desde el punto de vista fisiológico, son, ¿cómo les diría? Son como muescas, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay tres zonas de muescas o de estrechamiento fisiológico, ¿no? Que una es justamente la unión periureteral, la otra son a la altura de los vasos ilíacos, y la unión uretrovesical, ¿no? Que generalmente, como les dije, son, es mucho mejor llamarlo estrechamientos, ¿no? Que son fisiológicos. Entonces ahí tienen muy rápidamente algunas de las funciones, ya ustedes la han revisado perfectamente en fisiología, que una de las funciones básicamente, pues, de las más importantes, que regula el volumen, ¿no? Elimina igualmente o retiene el sodio, la glucosa y los aminoácidos, y obvio que una de las más importantes fue la eliminación de los desechos, caso de la urea y la creatinina. Entonces ahí tienen ustedes las técnicas de imagen, ¿no? Como ya les comentaba, pero siempre como algoritmo diagnóstico, si ustedes sospechan, por ejemplo, patología litiásica, podrían ustedes realizar al paciente, pueda solicitar este examen de la urografía. No olvidarse que la urografía simple, en este caso de abdomen, como hemos visto también en gastro, los famosos 4 signos, recuerdan, básicos, ¿no? De la dilatación de las asas, la presencia de gas, el incremento de la densidad, y la otra era las calcificaciones.
Entonces, la radiografía simple me identifica muy bien las litiasis en todo el tracto urinario, no solamente en los mismos riñones, sino que puede ser en los uréteros, ¿no? Porque no se olviden que la mayoría de litiasis urinaria pues contienen calcio, y hemos visto la densidad calcio, ¿no? Es una densidad básica y lo vemos definitivamente radiopaco, ¿no? Y obvio, la detección va a depender también del tamaño, por eso que si son litiasis muy pequeñas, definitivamente la ecografía y la tomografía computada sí lo van a identificar, ¿no? A diferencia de la radiografía simple, también tiene sus limitaciones, depende del tamaño. O también si se superpone con otras estructuras, ¿no? Que tienen la misma densidad. Pero la radiografía simple es una técnica, como debo repetir, básicamente me ayuda en caso de litiasis renal. Y la ecografía pues, de abdomen, o también conocida de abdomen y pelvis, ¿no? Definitivamente es el primer examen cuando se sospecha patología. Siempre toman estos exámenes en el recetado del ENAM, que igual como hemos visto en el abdomen, ¿no? Para la parte gastrointestinal o caso de patología de vías biliares, vesícula y páncreas, ¿no? La ecografía, o también llamada la ultrasonografía, sí me ayuda, como repetir, para las indicaciones de sospecha de patología urogenital. Y se utiliza de manera rutinaria, no se olviden, para medir el tamaño renal, ¿no? Mostrar diferentes patologías, tumores, abscesos, quistes, donde tiene mayor indicación, ¿no? Me da muy buen detalle, ¿no? Hemos visto que también podemos utilizar no solamente la ecografía bidimensional, sino también inclusive el Doppler, ¿no? Es una técnica excelente también en patología pediátrica, ¿no? No olviden que la ecografía no se basa en la radiación electromagnética, y esa es una de sus grandes ventajas. Por eso que es excelente para ver reflujo vesico-rectal en caso de pacientes pediátricos cuando colaboran, ¿no? Y la eco, como vamos a ver más adelante en algunas imágenes, también la ecodoppler, sobre todo, ya ve patología, puede ver flujo renal, arterial, ¿no? Entonces es excelente como y es del primer orden la técnica que siempre uno solicita para el caso de estas patologías. Sí, obvio, la tomografía computada, hoy por hoy, como ya les dije, es la técnica ideal, ¿no? Realmente me valora con una alta sensibilidad, una de las litiasis, ¿no? Como hemos visto, lo supera ampliamente la radiografía simple, ¿no? Y no hay necesidad, inclusive para patología litiásica, les voy adelantando, de utilizar sustancia de contraste, porque si ustedes recuerdan, ya lo mencioné, que es una densidad básica, por eso que no hay necesidad. La resonancia magnética, como ya les mencioné, básicamente tiene indicaciones muy puntuales. Y en la medicina nuclear, que les adelanté, la técnica que tenemos ahí es el famoso radiorenograma. Por un lado, para ver toda la parte funcional, no olvidarse que las técnicas de medicina nuclear son básicamente para ver la parte funcional. Pero también hay un estudio que se llama la gamografía renal, que es el gol estándar para diagnóstico de pielonefritis aguda. Nunca se olviden, ¿no? Preguntas de uno de los exámenes de resultado. Es la gamografía renal con el DMSA, que viene a ser el fármaco. Y las técnicas de intervencionismo, pues, que nos ayudan mucho para lo que es no solamente el caso de diagnóstico, como hemos visto, sino también para lo que es tratamiento, ¿no? Por ejemplo, hacer procedimientos básicamente invasivos, lo que nosotros hacemos mucho en el hospital neoplásicas por los tumores que obstruyen, ¿no? Hacen mucha patología a los pacientes de hidronefrosis, y me da pues definitivamente esta posibilidad de poder hacer por ejemplo, pieloplastías, por ejemplo, ¿no? Y inclusive no solamente para terapia, caso también endovascular, ¿no? Podemos embolizar tumores, ¿no? Ver si hay algún caso de las angioplastías de las arterias renales, por ejemplo. Entonces, la angiografía por cateterismos que utilizamos en intervencionismo también es muy útil, ¿no? Entonces, vamos a ver una por una. Vimos la radiografía simple, ¿no? Siempre uno debe pedir la técnica como radiografía simple de abdomen,
Y ahí tenemos, como ya les mencioné, la urografía excretoria, que es una técnica que ha dejado de utilizarse por el hecho que la tomografía lo ha superado, ¿no? La urografía excretoria realmente ya hace muchos años que ya no se realiza, ¿no? De repente centros de salud todavía donde no cuentan con tomografía podría ser una alternativa, pero la tomografía ya lo ha superado. Y lo que ya les mencioné, la radiografía selectiva en caso del intervencionismo, ¿no? Como, patologías, sobre todo, como ya le dije, de estenosis de la arteria renal, ¿no? Aneurismas, o para embolizar, por ejemplo, ¿no? Hacer una embolización. Entonces ahí tienen la radiografía simple, una radiografía simple de abdomen, ¿no? Eh, si ustedes se dan cuenta, se ha realizado de póster anterior, por no se olviden que los riñones están posteriores, ¿no? Retroperitoneales, ¿no? Lo que máximo que podemos, si podemos nosotros identificar, pues ver la silueta renal, ¿no? Tiene la densidad, tiene una densidad de agua, acá se ve, miren, a la justa se ve acá, una densidad de agua, ¿no? O sea, es decir, ligeramente radiopaca, ¿no? Y lo que más se visualiza definitivamente es el músculo psoas, como ustedes acá está, tiene la forma triangular, que ahorita los estoy describiendo, viene a ser los psoas, ¿no? Y como ven ustedes, lo máximo que nosotros podemos ver en la radiografía simple, vuelvo a repetir, es cuando uno quiere valorar la litiasis, ¿no? Pero la litiasis, no olvidarse que tiene que ser de etiología cálcica, porque también, como saben, pueden ser de ácido úrico, y el ácido úrico pues, tiene otro tipo de densidad. Pero las de etiología cálcica no hay ningún problema para poder nosotros identificarla. Y esta técnica que también ya lo mencioné, que ya pasó, como le digo, a la historia realmente, se conoce como la urografía excretoria, ¿no? Muy útil pues, en la década de los 50, los 60, les soy bien sincero, es una técnica que ya se ha retirado, como ya les dije, realmente no conozco un centro de repente donde se haga. Entonces, igual se inyectaba sustancia de contraste, como ven ustedes, radiopaco, por vía endovenosa, también es una fase que se le conoce como la pielografía endovenosa, ¿no? Porque se inyectaba esta sustancia, ¿no? Y lo que básicamente evaluaba pues la anatomía, ¿no? Un poco la fisiología básica, ¿no? Por el hecho de la eliminación. No olvidarse que la sustancia de contraste también es un fármaco, ¿no? Los fármacos, varias veces les he dicho, que tienen su fármaco cinética, es decir, se eliminan por renal. Y ahí nosotros ahí aprovechamos justamente, ¿no? Después uno puede evaluar también los uréteres, la vejiga. Entonces, ¿en qué consistía? Se tomaba de manera seriada, ¿no? Varias radiografías, ¿no? Varias radiografías. Por ejemplo, la que ven ustedes en la siguiente imagen, ¿no? ¿No? Inicialmente, como ya les dije, se inyecta por vía endovenosa la sustancia de contraste, ¿no? Primero se hacía una radiografía simple, la que vimos hace ratito, y posteriormente empezábamos a hacer la primera, ¿no? Que sería, generalmente era a los 5 minutos, como ven ustedes, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, y hacíamos una misional, hacíamos al paciente que orine. Y dependiendo la evolución de la eliminación del contraste, pues de repente podíamos hacerle una de 24 horas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora sí lo puedo limitar con la sustancia de contraste, miren, el riñón. Indirectamente estamos evaluando la función renal, porque evaluamos también no solamente la filtración de este fármaco, ¿no? Esta es una sustancia iodada, ¿no? Entonces, miren acá se delimita mucho mejor el parénquima renal, ¿no? Por eso ustedes se dan cuenta, se llama el 7, el efecto nefrográfico, porque sí vemos, ¿no? Ligeramente el parénquima renal, acá también vemos un poco el parénquima renal. Lo que sí se ubica muy bien, como ya les dije, son los cálices menores, miren, ¿no? Los cálices menores que vimos en el esquema, en ese gráfico, ¿recuerdan? Y sí la papila también, miren la papila, qué bonita se ve acá también, la papila renal. Acá también la papila renal, miren como una muesquita acá, ¿no? Ahí tienen la papila renal. Entonces, por eso que esta técnica, sí uno podía, la ecografía no puede determinar la papila renal, ¿no? ¿Qué más identificamos? Obvio, los cálices mayores, que ven ustedes acá, la pelvis renal, igualmente, obvio, en la unión pélvico-ureteral, que ya les dije que es una,
la muesca que les hablaba de fisiológica acá, ¿no? A este nivel. Y obvio el uréter que ven ustedes acá, ¿no? A nivel lumbar, ¿no? Y ahí tienen ustedes el esquema para poder ver que la urografía excretoria sí me puede, de manera anatómica, ¿no? Ubicar la papila, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, miren, el cálice menor y la papila, ahí aparte de componentes estructurales de estas estructuras, ¿no? Uno, como ven ustedes, la papila, viene a ser la cúpula, el 2 que viene a ser la papila, ¿no? Y 3 pues el fornis, ¿no? Que ven ustedes acá, que tiene un ángulo completamente agudo. Y ahí tienen ustedes a los 30 minutos, miren cómo progresivamente ya se está eliminando el trazador, ¿no? En este caso el fármaco. Inclusive ya se observa la vejiga, completamente radiopaca en la vejiga, ¿no? Y igualmente acá estamos viendo la papila, la cálice menores, la cálice mayor y la pelvis renal. Miren qué bonito se ve acá para que nunca... Y miren acá la papila como por la papila se ve un poco radiolúcida, ¿no? Pero ya me delimita, como ven ustedes, alguna de las estructuras. Y la posmisional, ¿no? Obvio que la posmisional significa que las pacientes la hacemos orinar y observen comparado con la otra imagen, acá sí lo vemos la vejiga llena, y acá ya la vejiga vacua, ¿no? Por ser posmisional. Y persisten todavía, como ustedes ven, la opacificación de estas estructuras que ustedes están viendo, ¿no? En el caso de la cálice menor, cálice mayor, ¿no? Luego pasamos a la otra técnica que ya les comentaba, es como le dije, de primer orden, ¿no? El primer examen cuando se sospecha patología urogenital, ¿no? Porque también la parte genital que lo vamos a ver en la última unidad. Y en caso de la ecoanatomía, ¿no? Renal, pues lo que vamos a visualizar básicamente, como ven ustedes, el espacio periparrenal, ¿no? Las cápsulas y la ponerosis renales, como vamos a ver en la siguiente gráfica, en la siguiente imagen, la cortical, la medular que les dije, el seno renal, ¿se acuerdan que les hablé del seno renal? El músculo cuadrado lumbar. Y si nosotros las practicamos con la ecografía Doppler ya no bidimensional, escala gris, podemos ver flujo arterial y venoso. Y lo que les mencioné, no se visualizan ni las papilas ni los cálices renales. ¿Se acuerdan que le dije? No se visualizan ni las papilas ni los cálices renales. Entonces ahí tienen ustedes, miren, ¿no? En primer lugar la cápsula renal, se ve pues, por el tipo de tejido, un poco hiperecogénico, como les mencionaba, ¿no? La diferencia, ¿no? La parte córtico-medular, que no se diferencia por esta técnica, y se acuerdan que le dije, ¿no? El famoso seno renal que se visualizaba pues hiperecoico o hiperecogénico, miren acá, toda esta estructura que viene a ser los senos renales. Y el 3, ¿no? La médula, ¿se acuerdan la médula que tenemos? Que tiene la forma de un triángulo, recuerdan que estaba entre las columnas de Bertin, ¿no? Que es un triángulo hipoecoico, hipoecoicos. Entonces todo lo que estoy viendo puede corresponder al riñón. Si nosotros le hacemos pues el Doppler, no olvidarse, ¿no? El Doppler es una técnica para el flujo, los colores indistintamente si es arteria o vena, pero siempre les repite, el color rojo significa que la sangre se acerca al traductor y el color azul significa que se aleja del traductor. Entonces miren acá por ejemplo como vemos tanto la arteria como la vena renal, ¿no? Y se acuerdan ustedes las venas arcuatas, ¿no? Como van dividiéndose, ¿no? Para irrigar los segmentos. La otra técnica, no olvidarse, es la tomografía computada, ¿no? Como ustedes ya me visualizan pues a los riñones, ¿se acuerdan las famosas reconstrucciones que hemos visto también pues, en cardiología? ¿Ustedes recuerdan? ¿No? Ya me puede evaluar la perfusión, excelente para ver el estadio de tumores, no olvidarse, para ver también la recurrencia de cáncer y las complicaciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, en la tomografía renal nosotros hacemos, pues, aprovechamos, ¿se acuerdan el estudio dinámico que vimos, por ejemplo, en caso del hígado, ¿no? ¿Se acuerdan la fase arterial, ¿no? La fase portal o también venosa, ¿no? Y por último la fase tardía. Pero en caso de para evaluación de riñón, ¿no? Ya vemos otras fases, ¿no? Tenemos una fase arterial,
la fase córtico-medular, cuando ya lo definimos muy bien, la corteza de la médula. De repente, viendo otras imágenes más adelante, lo podemos porque esta es una fase más nefrogénica, ¿no? Y por último, la fase excretoria, ¿no? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, estamos en fase arterial, ¿no? Entre fase arterial y fase nefrogénica, porque acá lo identifico perfectamente a la aorta. Pues si ustedes se dan cuenta, miren, la vena cava inferior todavía no tiene una densidad alta, por eso que descarto que sea una fase venosa, ¿no? Porque miren, acá está la vena cava inferior, la que tiene mayor densidad, pues la arteria aorta. Entonces ahí, como ven ustedes, ¿no? En este corte axial, ¿no? Con tomografía computada con sustancia de contraste, ¿no? Ahí lo que les dice la 2 córtico-medular, tampoco no es una diferenciación córtico-medular, y tanto la arteria como 4, que sería la arteria, en este 4 la vena renal, disculpe, y la arteria que sería un poco más posterior. Y luego que les mencionaba las famosas aponeurosis o los espacios retroperitoneales, ¿no? Lo que ya les dije, pues, en primer lugar, la cápsula, que se ve más densa, la grasa perirrenal, o sea, miren cómo se ve hipodensa, homogénea, es importantísimo esto, ¿no? La grasa, como ya les dije, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les comenté en la parte introductoria, ¿no? La famosa fascia renal o de Gerota también, ¿no? La ponerosis renal, observen, ¿no? Ahí se ve más densa, y la grasa pararrenal, que también, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma densidad. Aquí tienen también ustedes un esquema para ver los diferentes espacios, ¿no? Miren acá la cavidad peritoneal y la región, como se acuerdan que cuando es páncreas, ¿no? Recuerdan, la cola del páncreas, parte del cuerpo, está en localización retroperitoneal, como la vena cava inferior, la aorta. Y acá está el músculo psoas. Y las fascias, diferentes fascias, miren, transversal, la fascia renal posterior, que tiene 2 capas, y los diferentes espacios, ¿no? Pararrenal, el que les hablaba, el perirrenal, y el pararrenal anterior, como ven ustedes, ¿no? Y acá justamente por ahí también discurre por el colon descendente. Muchas veces he visto, como se le acuerdan, le dije, la invasión que hacen los tumores renales también comprometen el colon, ¿no? Y esta es una reconstrucción del UROTEN o la urografía por tomografía computada. La gran ventaja que yo puedo reconstruir en 3D, ¿no? Es excelente para ver las diferentes estructuras. También la tomografía me valora la perfusión. Como se acuerdan, le dije, la vena renal es clave por el cáncer renal que me produce, pues, también metástasis, ¿no? Inclusive produce trombosis, como vamos a ver más adelante. Igual también los vasos renales, ¿no? Lo mismo, ¿no? El efecto, no solamente la arteria, sino también las venas, ¿no? La vena cava, que le dije que está más posterior, acá tienen ustedes en la arteria renal izquierda, la arteria renal derecha, ¿no? Con esto la tomografía no tiene pierda, como siempre le dijo, por eso que sigue siendo la técnica real. Igualmente para hacer pretrasplante, ¿no? Los vasos, ¿no? Para hacer trasplante renal. Igualmente la resonancia magnética, donde definitivamente tiene limitaciones la tomografía, ¿no? Es una alternativa, como siempre le digo en las clases que he hecho, para la tomografía computada, ¿no? Y se puede utilizar sus grandes ventajas sin contraste, obvio que también se puede hacer con contraste. Su gran limitación, no se olviden, de la resonancia magnética es que no me identifica calcificaciones. Ahí sí tiene su gran debilidad. Inclusive litiasis, ¿no? Son medianas, inclusive pequeñas. ¿Qué más le digo de la resonancia magnética? Sí, es súper útil, pues, en neoplasias, ¿no? Aunque ya les dije, la tomografía también me identifica, ¿no? Quistes, la eco, ¿no? Depende de quistes complejos podría ser útil, ¿no? Donde sí es útil la resonancia magnética es cuando hay mucho compromiso de tejido graso, ¿no? Como vimos en los espacios que ocupan un buen porcentaje de grasa, ¿no? Pero hoy por hoy todavía está limitada su utilidad de la resonancia magnética.
Y un poco la anatomía de la vejiga, ¿no? Como le dije, están ubicados en el espacio subperitoneal. No tiene la forma oval, como ustedes, si nosotros le hacemos una ecografía al paciente, ¿no? Hay que hacerles al paciente que, pues, obvio, tome bastante líquido para poder evaluar mejor. Y observen, miren sus paredes, ¿no? La pared vesical, que es ligeramente, pues, hiperecoica, ¿no? Y este es el famoso jet uretral, ¿no? El jet uretral que me permite, pues, para ver el drenaje, en este caso, de la orina, ¿no? Que aprovechamos los colores también, claro que no es que hagamos esto flujo sanguíneo, sino que lo que vemos es básicamente llega el problema, el jet del uréter, ¿no? E igualmente, acá si ustedes se dan cuenta, la porción intersticial, ¿no? Donde llega pues el uréter. Claro, es una vista, como les digo, un poco axial, ¿no? Donde no me permite ver perfectamente la ubicación del uréter. Pero el jet uretral me ayuda mucho para casos de patología obstructiva también, ¿no? Valorando con la misma ecografía. Donde sí la resonancia magnética, por el hecho de su resolución de contraste, no olvidarse que es bastante útil, por eso que ahí uno aprovechado de esta imagen, ¿no? Suficiente en secuencia en T1, porque no se olviden que la grasa se ve, pues, como muy bien está el numerito ahí. En T1 la grasa no se olviden que se ve de hiperintensa, ¿no? Ahí tiene, miren, ¿no? Yo creo que también ustedes ven el acetábulo acá, ¿no? El hueso ilíaco. Y la vejiga, como se ve en T1, si es que tiene líquido, lo vamos a ver hipointenso, nunca se olviden, ¿no? El agua en T1 se ve hipointenso, en líquido, en hiperintenso se ve en T2. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a la anatomía y las técnicas de imagen, sobre todo, que es importante que ustedes conozcan? Pregunten mientras voy juntando la clase de la patología. ¿No hay preguntas? Pregunten, la idea, se han cansado después del examen. Ah, bueno, puede ser también, pero bueno, yo he ingresado también el examen y las preguntas son sencillas, ¿no? Para que todo el mundo se saque, pues, no menos de 16. A pesar que he visto que hay 20, varios 20. Bueno, entonces es valioso que ustedes, por favor, no se olviden, llévense como mensaje de esta clase, que la gran mayoría, pues, ya de hospitales cuentan con ecografía y la tomografía computada, ¿no? Entonces, no hay por qué limitarse con la utilidad que tienen las imágenes, como ven ustedes, en la gran mayoría, justamente en patología, que donde más es útil es en patología litiásica y patología tumoral, ¿no? En patología litiásica y patología tumoral.
Muy bien, entonces continuamos. Entonces vamos a revisar, como siempre, con la misma secuencia de los otros segmentos, ¿no? ¿No? Empezando siempre primero con malformaciones congénitas, nunca se olviden estas secuencias, es bien para que puedan manejar sus diagnósticos diferenciales. Procesos inflamatorios, ¿no? En enfermedades quísticas, donde es excelente pues la ecografía, ¿no? En dilataciones, como vamos a ver, la tomografía pues sigue siendo la técnica ideal. Enfermedades vasculares, ahí sí es útil la arteriografía. Y tumores, donde es súper útil pues, la tomografía y las técnicas de medicina nuclear también, que me había olvidado, el famoso PET-CT que hemos visto en una ocasión. Entonces, en patología, pues, de malformaciones congénitas, no olvidarse, son relativamente comunes, ¿no? Muchas veces están aisladas, ¿no? Y uno lo descubre pues, de manera también incidental, o en caso de cuando ya los pacientes son adultos, ¿no? Y están asociados muchas veces a otras malformaciones, como yo generalmente veo por el hospital cuando me envían referidos, por el hecho que en algunos centros no cuentan con las tecnologías que nosotros tenemos en el hospital. Y generalmente están asociadas a malformaciones pues, genitales, digestivas, no se olviden, ¿no? Neurológicas. Eh, las malformaciones congénitas también, no olvidarse, pues se asocian a uronefrosis, ¿no? Infecciones, la sintomatología clásica son por infecciones urinarias, ¿no? Cistitis, pielonefritis, y terminan muchas veces estas malformaciones en falla renal, ¿no? En compromiso renal. Y muchas también, como vamos a ver, en el caso de las poliquistosis, por ejemplo, ¿no? Las etopías, terminan pues con una, diría, compromiso grave, ¿no? Entonces, ahí tienen algunas de ellas, es muy amplio el diagnóstico, les bien sincero, ¿no? Las anomalías renales, ¿no? Las mismas agenesias, que pueden ser la agenesia bilateral, que, bueno, en este caso, pues, el paciente ingresa directamente a diálisis, los quistes, ¿no? Las ectopías, las malrotaciones, pues, es muy amplio, ¿no? ¿No? Porque también no olvidarse no solamente hay anomalías del renal, sino también hay anomalías de las vías urinarias, ¿no? Como caso puede el uterocele, el meauréter, ¿no? Las atresis ureterales, las duplicaciones, como vamos a ver unos ejemplos de duplicación. Entonces vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, una de las que más yo encuentro en el hospital de manera incidental son los riñones ectópicos, ¿no? Por ejemplo, utilizando esta técnica que les mencioné de la orografía excretoria, ¿se acuerdan? La pielografía, miren, acá se ve el riñón ligeramente radiopaco, ¿no? Por la misma sustancia de contraste, está eliminando, está en una fase de eliminación, se ven los cálices mayores, acá miren la pelvis, el uréter, ¿no? Y lo que les mencionaba, acá pues se ve algo de la vejiga, ¿no? La sustancia de contraste. Pero mira, acá no se ubica el riñón, no lo ubicamos. Pero si un poco vamos mirando, el riñón se ve acá localizado justamente, como ven ustedes, en una ectopía, ¿no? Es un riñón ectópico, está en la fosa ilíaca izquierda, mal rotado, como ven ustedes ahí, ¿no? Y la pelvis está orientada hacia afuera, lo que no se olviden que la pelvis está orientada hacia adentro. La pelvis acá miren cómo está orientada hacia afuera. Y el 2 que ven ustedes, pues el ureter. Entonces un riñón ectópico, como ven ustedes, ¿no? Otro de las enfermedades congénitas que lo veo con relativamente frecuencia, pues riñón en herradura, ¿no? Los famosos riñones en herradura, donde, como dice su nombre, eso es como una herradura, ¿no? ¿No? Y con ustedes se ve por el efecto nefrogénico, por la sustancia de contraste, miren cómo capta la sustancia de contraste acá, tiene la forma de una U, ¿no? Pero donde se ha fusionado, porque esto es una anomalía por fusión, también se llama fusión riñón, ¿no? Porque el otro también es el riñón en torta, ¿no? Este es el famoso riñón en herradura, y se ha fusionado pues, en los polos inferiores, ¿no? Entonces los ejes, como ven, los digitales están orientados hacia arriba, ¿no? Acá tienen, miren, orientados hacia arriba. Entonces, igual el riñón en herradura. De la misma manera, acá, utilizando siempre la orografía excretoria, ¿no? Como vemos también el riñón en herradura, ¿no? Está mal rotado, las cavidades están muy dilatadas, como ustedes, ¿no?
Pero el gol estándar para poder evaluar nosotros del miembro es la tomografía. Pierde la tomografía para valorar que el riñón es herradura, ¿no? Miren cómo los polos se han fusionado en la parte inferior. Está con sustancia de contraste, miren, acá está la aorta, está en una fase nefrogénica, ¿no? Y ahí es evidente que, ¿no?, la fusión se produce en los polos inferiores. Luego tenemos las enfermedades quísticas renales, ¿no? Suficiente con una ecografía puedo hacer el diagnóstico de quistes, pueden ser simples, parapiélicos, ¿no? La famosa enfermedad poliquística, la poliquistosis renal, que es también bastante frecuente, y los quistes que son adquiridos, ¿no? Vamos a ver algunos de las imágenes. El caso del quiste renal simple, miren, con la misma técnica de la urografía, bastantes imágenes de urografía, bueno, todavía el doctor cree conveniente, o que ustedes conozcan, pero ya le dice que esta técnica ya realmente no se utiliza, ¿no? Lo ha superado ampliamente la tomografía, pero miren acá el quiste, cómo se ve como un defecto, ¿no? Un poco más radiolúcido, ¿no? Que se ven los bordes, pues, ligeramente ¿no?, muy irregulares, ¿no? Y acá miren, ¿no?, hace efecto inclusive sobre las cálices mayores, ¿no? Inclusive la pelvis, acá está la pelvis renal. Y el riñón que se localiza acá. Entonces, el quiste está localizado pues en el polo superior, ¿no? Un poco de forma, como ven ustedes, la papila, los cálices menores, ¿no? Pero ya les dije que con la ecografía uno puede fácilmente hacer el diagnóstico de quiste. No se olviden que en la ecografía siempre los quistes se van a utilizar anecogénicos, no anecogénicos. Y esa anecogenicidad también es completamente homogénea, ¿no? Como ven ustedes acá. En la imagen siguiente van a ver la por miren acá, completamente anecogénica. Está en la corteza renal, su localización, y tiene un refuerzo, como ya no es sombra, sino un refuerzo acústico que se ve poco a poco. Siempre les he dicho, cuando hay contenido de líquido, ¿no?, en gran cantidad, siempre va a haber un refuerzo acústico, pero que lo visualizamos hiperecogénico, no anecogénico, o como hemos visto en la litiasis, por ejemplo, vesicular, como hemos visto. En la misma litiasis que vamos a ver más adelante en patología, van a ver también que se ve en la sombra acústica posterior, ¿no? Miren, este sería un quiste tabicado, ¿no? Todo esto que vemos es el quiste, pero aquí hay un tabique, ¿no? Un tabique siempre se ven hiperecogénicos, y observen el refuerzo acústico posterior que es hiperecogénico. Miren, la tabicación, el resto, la gran cantidad del quiste, pues, anecogénico, por mucho líquido, el tabique y el refuerzo posterior, ¿no? La tomografía también con sustancia de contraste, observen, ¿no? La masa hipodensa, ¿no? Miren cómo sus bordes se ven completamente regulares, su densidad pues homogénea, bien homogénea, miren, bien bonita. No hay realce al contraste por ningún lado, y comprime, ¿no? Por si fuese un tumor y hubiera invadido también el hígado, ¿no? Entonces miren la imagen bien bonita. Igualmente los quistes parapiélicos, que significa que están cerca a la, ¿no?, a la región de la pelvis, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, miren, ¿no?, los quistes están localizados también. ¿Se acuerdan? Le dije el seno renal, que se visualizaba hiperecogénico, pero miren cómo los quistes ubicados dan ya la impresión de que no se visualizan los senos renales, ¿no? Y también, obvio, tienen su refuerzo posterior, como ustedes. Siempre, vuelvo a repetir, lo que tienen contenido de líquido, vamos a ver puesto refuerzo. Y da igual la misma forma acá, miren la gran cantidad de quistes, más igualmente con su refuerzo posterior, ¿no? Sus bordes muy regulares, muy localizados, como ya les dije, también cerca a la pelvis renal. Y la poliquistosis renal, ¿no?, que difiere de los quistes o parapiélicos, que su ubicación pues en diferentes partes del riñón, ¿no? Como ustedes no solamente están localizados en el seno renal, sino también pues en
la cortical, como ustedes acá, ¿no? Y son diferentes tamaños, miren sus paredes completamente regulares, su ecogenicidad pues es ecogénica, ¿no? Y, ¿no? Como ven ustedes, son múltiples, ¿no? Diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, miren, en un caso de unos pueden, inclusive el riñón aumente de tamaño. ¿Se acuerdan que hablamos de dimensiones de riñón de 9 a 11? Hasta 12 centímetros, pero miren este cuánto mide, ¿no? Casi 19 centímetros, ¿no? 18,6 su eje longitudinal, ¿no? Por la presencia de los quistes también, obvio es que el paciente a la larga no terminan en falla renal, ¿no? En falla renal. Entonces acá también observen, está mucho más avanzado, miren la gran cantidad de quistes, ¿no? Múltiples quistes de diferentes localizaciones, ¿no? A diferencia de los quistes parapléjicos, que solamente eran de menos cantidad, ¿no? Casos múltiples, o sea, sus paredes, miren, muy irregulares, ¿no? Luego pasamos a los procesos inflamatorios renales, y ahí las más importantes es la pielonefritis aguda, la crónica, los abscesos renales, y la tuberculosis renal, que muchas veces termina pues, en una pielonefritis crónica, ¿no? Entonces los signos pues, ecográficos de la misma forma, en caso de la pielonefritis aguda, que ya les dije que el gol estándar para la nefritis aguda es un estudio que se llama la grafía renal, nunca se olviden, con DMSA. Entonces ahí tienen, como siempre, como en la pancreatitis, en la colecitis, que el riñón está aumentado de tamaño, ¿no? Hay un aumento de tamaño como ustedes en el número 3, ¿no? Ahí tienen esta línea longitudinal. Y la cortical, ¿se acuerdan que era hipoecogénica? Acá no, acá ya lo vemos hiperecogénica, ¿no? Todo este segmento que ustedes están viendo, ¿no? Hiperecogénica, miren, ¿no? Y también hay un estrechamiento, acá en el número 2, ¿se acuerdan de este espacio del pliegue renal? ¿Y por qué disminuye? Porque se estrecha, obvio, por el aumento del tamaño, pues, del riñón, ¿no? También se alteran, como ven ustedes, también los senos renales, ¿no? Hay una alteración de los senos renales. Entonces, ya no puedo también yo diferenciar la corteza de la médula, ¿no? Como se dice, hay una pérdida de la diferenciación de la corteza de la médula. Y también, obvio, la grasa, por parte de la grasa, pues, se vuelve más, por el mismo proceso de inflamación. Así como hay estrechamiento, la grasa se vuelve hiperecogénica, ¿no? Entonces acá también igual, en caso de la tomografía computada, es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, hay aumento pues, del tamaño del riñón, ¿no? Lo que veíamos nosotros como hiperecogénica, en la tomografía lo vamos a ver hipodensa, donde justamente pues, está el proceso infeccioso, ¿no? El estrechamiento, si ustedes se acuerdan del espacio perirenal, miren, esta es la cápsula, ¿no? ¿No? Por eso está, miren acá, la poneurosis, un poco también está aumentada su espesor y el estrechamiento, como ustedes, ¿no? Del espacio perirenal. Y la grasa también un poco acá, si ustedes se dan cuenta, donde está señalando mi dedito, ¿no? Donde hay incremento de la densidad del tejido graso, ¿no? Por el tema de proceso inflamatorio, no se olviden. Entonces no es una cosa complicada. A diferencia de la pielonefritis crónica, como en todo proceso crónico que hemos visto, en el caso de la colecistitis, también se acuerdan de la pancreatitis, ¿no? Los signos, como ven ustedes en esta urografía, ¿no? O más con el orotengo o la tomografía, conocido como la hidrocalicosis, ¿no? Miren cómo las cálices completamente se han dilatado, ¿no? Inclusive la papila se ha vuelto convexa la papila, lo que la papila recuerdan era al contrario, ¿no? Inclusive produce escotaduras, ahí miren, disminución también de la cortical tiene mayor espesor, acá miren cómo hay una disminución de la cortical. Y una cosa importante de la pielonefritis, que me da preguntas siempre vienen estos en los exámenes, la estenosis, ¿no? Miren, aparte de la dilatación, ven ustedes la estenosis, tremenda y obvio, el número 6, una disminución pues, del tamaño renal, ¿no? Del tamaño renal. Entonces, en caso de la ecografía,
que nosotros vamos a poder visualizar, si ustedes se dan cuenta, obvio que hay una disminución del tamaño renal, ¿no? Las hidrocalicosis, miren cómo se ha dilatado completamente, no se ven bordes convexos, pero de manera regular. Del espacio córtico medular, que ya no lo veo, se ha disminuido el espacio córtico medular, o sea, no se diferencia ya, no hay lo que se llama, no hay diferenciación córtico medular, y los senos renales que ya no se ven muy bien, ¿no? Se ven completamente irregulares. Otra de las características pues, de la pielonefritis crónica por tomografía, o en caso de esta imagen, por ejemplo, en el famoso riñón mástic, ¿no? Donde hay una autonefrectomía derecha, ¿no? Miren, caso esta es una diferencia, esta es la imagen que les hablaba de las fases, ¿no? Para hablar de los riñones por tomografía, ¿no? Miren la diferenciación córtico-medular, pero sin embargo en otro lado no, es un riñón pequeño, ¿no? Una autonefrectomía derecha, una pielonefritis crónica, ¿no? Acá no se ve pues la diferenciación córtico-medular, ¿no? Y igualmente en la eliminación del contraste pues mínimo ahí, ¿no? Luego tenemos los accesos renales, ¿no? Los signos ecográficos, siempre en los accesos pues son masas complejas, ¿no? Como ustedes una masa compleja, no se define, hay áreas completamente como ustedes anecoicas, hipoecoicas, ¿no? La hiperifringencia o la incremento de la ecogenicidad pues, del tejido graso perirrenal, ¿no? Inclusive como ustedes, todo el seno renal pues se ha deformado, ¿no? Producto de el absceso. Entonces, el absceso, como ven ustedes, me da imágenes hipoecogénicas, ¿no? Acá también tienen ya por tomografía, observen, la corteza, la médula, miren, hay un incremento del tamaño del riñón, la grasa está inflamada por el caso del mismo proceso inflamatorio, miren la grasa, que se acuerdan que el eje se ve hipodenso, todo el espacio perirrenal, acá no, miren cómo hay un incremento de la densidad. Y lo más importante también, no olvidarse dónde está el absceso, que se observa como una imagen hipodensa, ¿no? Un poco irregular. Y una cosa importante que ustedes también deben conocer, que siempre vienen en los exámenes, es la tuberculosis renal, ¿no? Ya hemos visto tuberculosis en diferentes aparatos, órganos, ¿no? Y los tres signos claves que siempre deben ustedes identificar y rápidamente en los exámenes, es un estudio también, una pielografía excretoria. Uno es que se acuerdan que le dije, en caso de la hidrocalicosis, el mismo ejemplo anterior, o sea, de la dilatación de los cálices. Segundo, la estenosis que ustedes ven, ¿no? Acá la estenosis, ¿no? Es bastante frecuente. Y tercero, la papila, las papilas que se vuelven pues, irregulares, ¿no? ¿Qué le digo de las patologías que ustedes siempre deben conocer? Porque siempre viene, no solamente para como parte de su formación, ustedes pueden reconocer, también hacer diagnósticos, ¿no? Entonces no olvidarse, ¿no? Que hay otro signo que también eh, que es con bastante frecuencia, es las calcificaciones, me estaba olvidando, más que la papila, los tres signos, disculpen, es uno, la hidrocalicosis, el segundo es la estenosis, y el tercero es las calcificaciones. Las calcificaciones. Acá tienen también otra tuberculosis, miren, y hay reflujo, ¿no? Que tienen ustedes, miren ¿no? La retracción de la papila, acá en esta una imagen ya muy antigua, no sé muy bien, pero lo que sí se ven las estenosis, ¿no? La estenosis. Acá tampoco no vemos calcificaciones, por ejemplo, ¿no? Y los signos ecográficos también uno puede identificar por ecografía a tuberculosis renal. Claro, obvio que hay que hacer exámenes de orina y ahí poder hacer el análisis adecuado, ¿no? Pero igual, como ven ustedes acá, parte del seno, en los senos renales, en un área como ustedes compleja, ¿no? Tiene diferentes ecos, hiperecogénicos y hipocogénicos, ¿no? Ambos pueden ser hiperecogénicos, y la hidrocalicosis, ¿no? Miren, la hidrocalicosis, como hay una dilatación y de manera irregular, ¿no?
No hay calcificaciones, como ya les dije, que es otro de los signos claves en tuberculosis renal, ¿no? No hay realmente, esto a la larga llega el famoso riñón masti, como vimos, ¿no? Que al final se calcifica, como vimos en el caso anterior, hay una calcificación de riñón. Igual acá, ¿no? Miren, la papila se ha desprendido, la papila debe ser un poco más acá de ubicación, y la hidrocalicosis, tremenda hidrocalicosis. Miren, esto viene a ser el riñón y las hidrocalicosis. Luego tenemos trastornos vasculares, ahí donde es útil, pues definitivamente es el ecóptese que utilizamos nosotros, ecografía. O también la misma tomografía, siempre y cuando el paciente, ya les he dicho, no tenga compromiso renal, ¿no? Tenga una insuficiencia renal. Pero nosotros podemos hacer diagnóstico de estenosis de la arteria renal, que perfectamente lo hacemos por doble. Los infartos y también, obvio, las trombosis de la vena renal, ¿no? La trombosis de la vena renal. Un ratito, chicos, siempre me olvido, voy a marcar dime un par de minutos. Eh, Entonces, la otra alternativa también, ¿no?, para hacer diagnóstico puede de, de compromiso de vasos es igual, también se puede hacer con la misma resonancia magnética, si es que hay daño renal, ¿no? También lo mismo para hacer diagnóstico, como hemos visto en patología de cardiovascular, para el diagnóstico de trombosis de vena renal. Entonces, por ejemplo, acá una imagen de tomografía, de reconstrucción desde, ustedes ven, miren la diferencia y, ¿no?, el calibre de la arteria renal, por ejemplo, del lado izquierdo, y acá hay una disminución de su calibre, ¿no? Igual acá también, no solamente en el lado derecho, es una estenosis bilateral, ¿no?, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En el caso del lado derecho, también a la larga eso produce, pues, como ustedes saben, una hipertensión renovascular. No olvidarse, la hipertensión renovascular, la causa es por la estenosis de las arterias renales. Igualmente, en caso de un infarto renal, con sustancia de contraste, ¿no? En el infarto significa que ya no hay flujo, no hay irrigación, y se ve en una imagen, como ven ustedes, hipondensa, ¿no?, y necrosada ya, ¿no?, donde se produce, como ven ustedes, una trombosis de la arteria segmentaria, por decirlo, ¿no? Casi la mitad del riñón, ¿no?, el riñón izquierdo está completamente infartado. Y de lo que sí es bastante frecuente, hemos visto casi ya buena cantidad de patologías. Empezamos primero con patología congénita, después hemos pasado a patología infecciosa, ¿no?, igualmente vascular. Ahora vamos a ver una de las más frecuentes, que es la uropatía obstructiva, ¿no? Y esto va a depender mucho su mejor denominación, ¿no?, donde básicamente se produce la obstrucción, ¿no? Es una hidrocalicosis, ¿no? Hidrocalicosis a nivel de los cálices, por ejemplo, ¿no? Si es una hidronefrosis, básicamente la pelvis renal, y la hidroureteronefrosis cuando ya también hay dilatación no solamente de los cálices, sino también del uréter, igualmente de la pelvis. También la megavejiga, ¿no? La causa, pues, la uropatía obstructiva es bien amplia, ¿no? La más que más se describe, pues, son los cálculos, ¿no?, las mismas malformaciones, los tumores por compresión extrínseca, ¿no?, los quistes, también en coágulos, hasta iatrogenia, por ejemplo. Muchas veces durante cirugías ginecológicas, en vez de ligar, pues, la arteria renal, ligan el uréter y produce una iatrogenia, ¿no? La hidrocalicosis, que ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Acá todavía sigue en la imagen, pues, la orografía escritoria, miren cómo hay una dilatación de la cálice, ¿no? Básicamente la cálice menor, no es y de la papila. Como ya lo vimos, son las mismas causas, tumores, coágulos, cálculos, ¿no?
tremenda dilatación de la cáliz menor. Inclusive, miren, la cáliz mayor, comparado, pues hay una tremenda diferencia, ¿no? Igual también miren la hidrocalicosis, como se ha dilatado acá, la cáliz es menor, ¿no? Y igualmente, observen acá, el riñón ahí no se diferencia, pues, la corteza de la médula por la misma hidrocalicosis. A diferencia de la hidronefrosis, ya tenemos ahí obstrucción también, como ya les dije, de la unión uretral, y ustedes agregan a eso la pelvis, las cálices y las papilas, ¿no? Las causas son las mismas, agreguen ustedes también tuberculosis, los cálculos, tumores que ya lo mencionamos. Observen en este caso de esta hidronefrosis severa, ¿no? Tremenda dilatación, miren la pelvis completamente dilatada, ¿no? Igualmente de la cortical ha disminuido por la misma incremento del tamaño de esta pelvis. Igualmente miren el uréter y la unión pelviuretral también que hay dilatación. Esto ven ustedes es el riñón que también está aumentado de tamaño, porque en la necrosis el riñón aumenta su tamaño. Observen en esta imagen, visualicen en esta imagen de una hidronefrosis lateral, ¿no? Parecen los cuernos de un ciervo, como ustedes, ¿no? Miren. Y la estrechez a nivel, por eso que se produce la dilatación, porque hay una estrechez a nivel pélvico uretral. Acá también se ve más significativo esta estrechez. Esta es la hidronefrosis masiva, miren cómo las cavidades renales completamente dilatadas. Y observen muy delgadita, ¿no? La cortical, ¿no? La cortical está pues súper delgadita acá, miren, ¿no? Y la culpable es la gran dilatación de las cavidades renales. La tomografía me permite hacer una valoración pues mejor de la parte estructural, o sea, inclusive la gran ventaja de la tomografía me dice la causa. Observen para ver la diferencia, ¿no? El riñón izquierdo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, visualicen bien, ¿no? Se ven, miren su densidad o completamente homogénea, y miren el contraste cómo se visualiza ya en la pelvis, inclusive se ve ya el uréter. Pero miren el otro lado, porque también hay falla renal, a la larga la hidronefrosis también me produce insuficiencia renal. El contraste debería ser de la misma intensidad, pero acá se ve de menor densidad. Y como ya les dije, la cortical, su espesor está muy disminuido. Observen también la gran dilatación, ¿no? O sea, de ahí ven ustedes hipodensa. Y la hidronefrosis, cuando ya se sube pues, a nivel del uréter, ¿no? En la hidronefrosis hay la dilatación de la papila, las cálices menores, cálices mayores, la pelvis y también, obvio, el uréter. Las causas son las mismas, ¿no? Agreguen ustedes la fibrosis retroperitoneal. Y acá donde les mencionaba hace rato el famoso jet uretral, que me permite, como le dije, debe tener esta forma para ver si es que hay una obstrucción, ¿no? Ahí está el jet uretral, lo que vimos en caso de la vejiga, que también ya lo describimos. Las hidronefrosis, como ya le dije, una de las causas más frecuentes son la litiasis. Miren acá el calculito, hipogénico, bien hiperecogeno el cálculo, y me produce, como ven ustedes, una sombra acústica, ¿no? La sombra acústica posterior. Y el uréter está dilatado, ¿no? Justamente miren la porción intersticial, y edema en este nivel, producto pues este cálculo debe tener por lo menos unos 10 milímetros. Cálculos menores de 6 milímetros deberían de caer a la vejiga. Pero cuando son mayores de 6 milímetros, podríamos alternativa de tratamiento farmacológico. Por ejemplo, se da el tamsulón, ¿no? El tamsulosina, que dilata y no es fin. Pero si ya, ¿no? Cálculos, es un dolor por muy exquisito, el dolor alcohólico ureteral. Muchos pacientes lo refieren como en caso del periodo expulsivo, ¿no? En el parto, ¿no?
exactamente en el periodo oclusivo. El dolor es muy intenso. Y la tomografía, pues, no tiene pierde para hacer la causa, pues, sin contraste, inclusive, miren, ¿no? La hidronefrosis, tremenda hidronefrosis, miren cómo aumentaba el tamaño, miren las dilataciones, como ya les dije, la papila, los cálices menores, no, tremenda de la pelvis, acá también, miren el uréter completamente dilatado. ¿Y cuál es la causa de esa dilatación? El calvo. ¿Cómo se enclavaba el calvo exactamente en el trigo? ¿No? Como ya les comentaba, ¿no? Ya cálculos mayores de 6 milímetros me produce ese problema. Se me está acabando la batería. Entonces, cuando ya el cálculo es mayor de 7 milímetros, lamentablemente muchas veces hay que hacer una uretrocistoscopía, también es una técnica de imagen que utilizan urólogos, ¿no? Algo así como la endoscopía. Claro que soy un procedimiento invasivo, pero ven como ustedes la tomografía me hace el diagnóstico. Problema. Otra hidronefrosis, miren, la vejiga completamente anecogénica y observen el uréter. Tremendo uréter dilatado. ¿Y dónde está el problema acá? Hay una estenosis, ¿se acuerdan de la porción intersticial del uréter, como vimos en la descripción normal, ¿no? de la vejiga? Tremenda dilatación. Es como si fuese un mega uréter, ¿no? Como ustedes igual miren, otra hidronefrosis bilateral, tremenda, la dilatación de la papila, las cálices y la tortuosidad. Miren cómo son completamente tortuosas los uréteres, ¿no? La megavejiga también, como vimos, ¿no? Dentro de la división, y se produce, como ven ustedes, obstrucción también de la uretra, originando pues la dilatación de la vejiga, ¿no? Las causas, las más frecuentes que he visto, pues obvio, las neoplasias de próstata, que esto lo veo, por no decir todos los días, ¿no? Los vesicales, como un ejemplo, miren, tremenda mega ureter, ¿no? Cómo se ha dilatado el ureter. Y también, obvio, la vejiga, disculpen, igualmente los uretres. Y también, obvio, las cálices, ¿no? Las cálices renales. Miren esta mega vejiga, por ecografía, ¿no? Parece que fuese una masa suprapúbica, como ustedes, ¿no? Siempre la técnica inicial, no olvidar, siempre empezamos con la ecografía, ¿no? Y con ustedes completamente dilatada la vejiga. La pared vesical se ha desplazado con ustedes, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando siempre hay bastante líquido? El refuerzo acústico posterior, ¿no? El refuerzo acústico posterior que lo visualizamos hiperecoico, hiperecoico. Y por último, los tumores renales, siempre los benignos, ¿no? En múltiples oportunidades en otros segmentos, y los tumores malignos, ¿no? Los tumores benignos, de lo más frecuente tenemos el adenoma, los lipomas, fibromas, los amapomas, ¿no? Entonces los signos radiográficos simples me van a poder producir deformación de la silueta. Es un poco difícil, hemos visto identificar algo que esté muy grande el tumor para poder identificarlo, ¿no? Y me dan las famosas imágenes de adición, ¿no? El psoas, hay que ver, recuerdan que el psoas se visualizaba completamente homogéneo, ligeramente denso, y se borra parcialmente el psoas, es un signo también indirecto de un tumor renal. También clasificaciones, ¿no? Se vuelven más densos también, o desplaza, por ejemplo, también algunas estructuras. Y de los signos urográficos, ¿no? Es clave esto, porque a pesar que ya le dije no se utiliza este estudio, ¿no? Hay una disminución, obvio, por la presencia del tumor de la sustancia de contraste. Puede comprimir las papilas, los cálices, ¿no? De forma la pelvis. Si nosotros le practicamos una artrografía, son vascularizados, ¿no? Porque si fuesen malignos, más bien son al contrario, hay zonas necróticas también, ¿no? Y los signos ecográficos, ¿no? También se ven pues, como una masa hipoecoica, ¿no? A pesar que su ecorefringencia es variable, pero más frecuentes son las hipoecoicas. Siempre los benignos
son definidos, ¿no? Desplazan formaciones anatómicas, su crecimiento pues lento. Si nosotros lo hacemos un Doppler, son hipovascularizados. Por ejemplo, miren acá, todo esto que ven ustedes es el riñón, acá tienen ustedes el seno renal, y el 1 sería pues la masa media en su densidad pues ligeramente heterogénea, ¿no? Como es con la cápsula, ¿no? Todo esto que ven ustedes es el riñón, en la cápsula, y el tejido, ¿se acuerdan? ¿No? De graso, con ustedes es un poco más estrecho, ¿no? Ahí tienen ustedes. Pero la lesión está acá, que se ve en este caso más hiperecogénico, ¿no? O igualmente, miren, en caso de un angiomiolipoma, es más hiperecogénico, a pesar de que tienen algunos ecos anecogénicos, sus bordes también son pues regulares, y acá en la parte posterior, pues la cápsula, ¿no? Nos desplaza con ustedes la cápsula renal. Entonces acá tienen ustedes un angio. Si eso nosotros le haríamos un Doppler, también tendría vascularidad, ¿no? Y en caso de los tumores benignos por tomografía, como ven ustedes acá, tremendo tumor, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos también de los cistoadenomas, ¿no? En caso de patología en vías biliares, no sé si ustedes recuerdan. Entonces la masa que ven ustedes, tremenda masa, ¿no? Como ven ustedes, una masa multiloculada, grande, ¿eh? ¿No? Estos son los septos que se ven hiperecogénicos, hiperdensos, disculpen, porque es tomografía, y son múltiples como este, ¿no? Son como en tabiques también, ¿no? Y hay una membrana que ustedes ven periférica, ¿no? Bien delgadita, ¿no? Que su borde muy irregular es lo que más hace sospechar a que este es un tumor pues, benigno. Y de los malignos, el más terrible pues el adenocarcinoma, ¿no? En los pacientes pediátricos, no olvidarse que es el tumor de Wilms el más frecuente, y también puede haber metástasis. De los signos ecográficos, lo más importante siempre fue, en caso de tumores malignos, no es siempre una masa pues, completamente, como ustedes acá, un poco irregular, no tiene ecos anecogénicos, hiperecogénicos, observen que invade la cápsula renal, igualmente los tejidos perirenales, ¿no? Una cosa importante también, se localiza cerca del seno renal, acá básicamente del seno renal, ¿no? Para acá, porque todo el tumor es este que ven ustedes acá, ¿no? Este es el tumor. Y el riñón lo va a hacer sin curvito, es esto que ven ustedes acá. Este es el, y el tumor es lo que esta zona, por lo que decía, era los senos renales. Acá está afuera, ¿no? Por eso acá invade un poco, ¿no? Y los bordes, como ven ustedes, completamente precisos, ¿no? Para hablar de un carcinoma renal. Por eso que su ecogenicidad también es heterogénea, ¿no? Realmente las zonas anecoicas son zonas necróticas, como en este caso, ¿no? Nosotros le hacemos un Doppler completamente vascularizado, ¿no? Vascularizado. Otro tumor por ecografía, miren, todo esto que lo estoy escribiendo viene a ser el riñón, y acá tienen ustedes el tumor, ¿no? Un poco los bordes imprecisos, su ecogenicidad es heterogénea, ¿no? Lo que hace más pensar de, de malignidad. Inclusive miren cómo invade el seno renal, porque el seno renal que se ve hiperecogénico el seno renal. Igualmente acá tienen otra imagen, todo esto es el riñón, miren el tumor, este es un tumor de Wilms, paciente pediátrico, miren cómo invade los senos renales, tiene ecos heterogéneos, sus bordes completamente irregulares, ¿no? Otro tumor de Wilms, observen acá, ¿no? Completamente heterogéneo, ¿no? Son ecos diferentes, sus bordes completamente imprecisos, ¿no? Y acá tienen ustedes, pues, miren, acá el famoso trombo que se ha formado, miren el trombito en la vena cava inferior. ¿Se acuerdan que les dije que los tumores malignos daban
metástasis, en este caso por los metastáticos, ¿no? Y con ustedes produce básicamente con más frecuencia es a la vena renal y también a la vena cava inferior. Entonces hay que siempre mirar los vasos para ver si hay trombosis. Y por tomografía, que es el estándar para ver masas renales malignas, miren, está con sustancia de contraste, por eso se ve ligeramente hiperdensa, y toda la masa que ustedes acá, la masa compleja, ¿no? Miren, tiene zonas necróticas, sus bordes son completamente imprecisos, el realce de la sustancia de contraste también es de manera irregular. Si nosotros le medimos unas famosas unidades Hansen para el tema de cuantificación, más o menos entre 20 y 40 unidades Hansen, más o menos su medida, ¿no? Puede haber también calcificaciones, muy vascularizados, ¿no? ¿No? Y también produce, como ya le dije, trombosis, ¿no? A la vena cava o a la misma, como acá, por ejemplo, ¿no? También la misma historia, ¿sí? Las zonas necróticas, el tumor completamente irregular, el realce al contraste es igual también heterogéneo, los bordes imprecisos y cómo invade el hígado, ¿no? Que invade el hígado por la contigüidad, en el polo superior, ¿no? Siempre tengo que mirar la, la vena renal, que no está todo bien, a ver si hay trombosis, o como en este caso si hay trombosis, por ejemplo, ¿no? De la vena renal, aquí tiene, miren, y también de la vena cava inferior, ¿no? Trombosis, que estas zonas de defecto de llenado que tiene, ¿no? Defecto de llenado, ¿no? Tanto de la vena renal como de la vena cava inferior. Igual, acá también, miren, el tumor acá está más significativo, la masa, ¿no? Irregular, los contrastes, bordes imprecisos, y también el trombo, miren, a nivel del aorto de la mesa, tremendo trombo. Y un poco para ver ahí algunas imágenes también que son igual repetidas, por eso que las mamás muchas veces se dan cuenta. Nosotros tenemos una cartilla en el hospital neoplásicas para educar a las mamás, ¿no? Siempre bien distendido su abdomen, porque se dan cuenta, miren ese tumor de así de aparatosos son, ¿no? Tremendo tumor de Will, ¿no? Miren, tiene zonas necróticas. Acá tienen ustedes, miren, ¿no? Y el otro riñón derecho puede realmente ocupado todo el espacio, no solamente retroperitoneal, sino inclusive al espacio peritoneal. Realmente son masas muy, muy llamativas, ¿no? El famoso tumor de Wilms, igual, otro tumor de Wilms, acá que son genes ya repetidas, acá también, miren cómo invade, ¿no? Este es el riñón izquierdo, observen un pequeñito, pues es normal, pero miren esta masa, cómo invade la región también peritoneal. Tremenda masa, zonas completamente necróticas, algunas calcificaciones, lo que le hacen pues muy agresivo hasta el neoplasma, esos tumores de Wilms. No, igual lo que que también lo vimos del carcinoma renal, no sé por qué lo ha repetido el doctor las imágenes, igual también acá. Recuerdo que vimos la invasión al riñón, al hígado. Muy bien, preguntas, chicos. Sí, Nicole, dime. Doctor, una consulta. Nicole, te escucho. Cuando mencionó sobre los cálculos en la parte de hidroureteronefrosis, mencionó que más o menos cómo sería la medida que puede necesaria para realizar alguna terapia de láser o laparoscopía en esos casos. ¿Cómo? No te escuché bien. Ahí, referente a los cálculos en No, los no. uréteres, Ya, cálculo, sí. hasta qué medición puede soportar, digamos, o soportar el uréter, hasta antes que se produzca algún tipo de ruptura. Ya, ya.
Claro, más o menos el uréter tiene una dimensión de hasta 7 milímetros, más o menos, ¿no? Entonces, progresivamente, dependiendo del tamaño del cálculo, como ya les dije, cuando son mayores de 5 hasta 6 milímetros, ¿no? Eso le digo por mucho tiempo también trabajé yo en el Almenara y ahí veíamos bastante patología pues, litiásica. Entonces, los urólogos lo que hacen es dar chance cuando son hasta 6 milímetros. Generalmente cuando son de 5, menores de 5 milímetros, los cálculos caen a la vejiga, ¿no? Pero cuando ya son mayores de 5, hasta 7 milímetros, podemos nosotros con la citoscopía extraer el cálculo, ¿no? Citoscopía es como un endoscopio, así como en el caso de la endoscopía, se introduce por la uretra, y se dilata, ¿no? Al nivel pues, del trígono y se extrae el cálculo cuando está a 7, pero cuando ya son mayores de 7 milímetros, lamentablemente se requiere ya cirugía, ¿no? Cuando son únicos, ¿no? Porque cuando son múltiples cálculos, ahí tenemos ya otra técnica, ¿no? Se llama la litotripsia extracorpórea, ¿no? La litotripsia extracorpórea, que es un procedimiento que lo que trata con unas ondas para destruir los cálculos. Eso cuando son múltiples, pero cuando son únicos, damos chance hasta 6 milímetros, más o menos, ¿no? Inclusive se da al paciente, como elige un medicamento que se llama la tonsulosina, que lo que hace es que dilata, ¿no? Y justamente a ese nivel, ¿no? Para que el cálculo caiga, ¿no? Y obvio que el paciente tiene que también bastante líquido para que caiga más rápido. Pero punto de corte diría 6 milímetros, ¿no? 6 milímetros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, sigan estudiando chicos, entonces nos vemos hasta el próximo jueves, ¿no? Ya empezamos con otra clase de patología de anatomía de la columna, que también es interesante, de las menos que me gusta, les soy bien sincero, porque casi no hacemos mucho en el hospital neoplásica, ¿no? Pero igual, de todas maneras le va a servir a ustedes, pues, para su formación, porque también la patología de columna actualmente es bastante frecuente por el sedentarismo, sobre todo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.